¿Qué tal, amigos? Esta nota tiene dos tiempos. Un tiempo presente que corresponde al evento que se produjo hoy en el Parlamento uruguayo, donde el artista José Gamarra, en visita circunstancial por el Uruguay, le donó una importante obra al Parlamento para su acervo y la vicepresidenta recibió la obra y agradeció el gesto. La presencia de parlamentarios en la mesa de recepción estuvo marcada por el expresidente de la República, Pepe Mujica, y la presidenta de la Asamblea General, Lucia Topolansky, así como la ex ministra de Cultura, María Julia Muñoz, que era la que estaba en la época. Estaba la senadora Amanda de la Ventura, nuestra amiga Sandra Lasso, Silvia Núñez, Carmen Sanguinetti, Juan Carlos Maía, Sebastián Sabini, la diputada Ana Olivera, también estaba el embajador de Francia y el director del Museo Nacional de Artes Visuales. También estaba nuestro amigo Heber Perdigón, que es el gestor, el hombre que ha hecho la mayor obra de recopilación de su obra y su biógrafo. Digo dos tiempos porque esta entrevista fue hecha hace algunos meses en la casa de Heber Perdigón en París, donde todavía no había hecho ni las valijas para su viaje a Montevideo, pero ya nos empezaba a anunciar lo que se venía. Así que escuchemos a Heber Perdigón en lo que nos tiene para contar de este viaje de Gamarra al Uruguay, que es el pago de una deuda histórica que se tenía con este artista al decir de las palabras del propio director del museo. Tenemos hoy el gusto de tener con nosotros a Heber Perdigón desde París, que está preparando las valijas para venirse para Montevideo acompañado de una personalidad de lujo que va a traer al Uruguay. ¿Y a quién es que vas a traer en esta oportunidad? A ver. Al maestro José Gamarra. Qué bárbaro. ¿Ya has estado acá en Montevideo con él últimamente? Sí, sí. Años? Contanos. Estuvimos el año pasado. Bueno, esta exposición estaba programada hace mucho tiempo, ¿viste? Hace mucho tiempo. Empezó, creo, en el 2019. Y después, bueno, por problemas financieros, por problemas de logística, se fue postergando. Creo que se postergó 3 veces. Y bueno, esta es la vencida, como dicen. Esta es la buena. Y sí, sí, el año pasado estuve con Gamarra para que hacía mucho tiempo que no iba al Uruguay y para ajustar un poco las cosas sobre esta futura exposición. Y bueno, estamos yendo al Uruguay el 17 de marzo, llegamos el 18, la exposición es el 23, hay que dar un tiempo para que el maestro descanse un poco, tiene 89 años y bueno, hay que protegerlo un poco. Él es de Tacuarembó, la idea es volver también a darse una vuelta por los pagos. Sería muy buena idea, Roberto, pero bueno, también hay un problema de resistencia física, no le puedo exigir ir a Tacuarembó, son 400 kilómetros, un poco más. Entonces, viste, tenemos muchos compromisos en Montevideo, entrevistas y de prensa escrita, de radio, de televisión. Entonces, bueno, viste, hay que dar un poco las prioridades, pero sería buenísimo, viste, sería buenísimo de poder llevarlo a Tacuarembó. Y hay un museo también que le había hecho una exposición en el 2013, creo, en el Museo de Artes Visuales de Tacuarembó. Y él tiene mucho apego, por supuesto, con su ciudad natal.
sin duda. Como tiene mucho apego con el Uruguay, por eso quería absolutamente hacer esta exposición. Y un detalle importante, Gamarra no solamente hace esta exposición, Roberto, sino que también hace una enorme, enorme donación, 30 obras de Gamarra que las da al acervo nacional, al Estado uruguayo. A Que eso eso, es importante, que bueno, eso es importante que la gente lo sepa, que no es simplemente una exposición porque el museo decidió de hacer una exposición, no, todo es un paquete, va junto. Gamarra da esa donación, hace esa donación y bueno, y en contrapartida se le hace una exposición que es lo mínimo que se le puede hacer por ese gesto de generosidad y de nobleza que tiene en dar 30 obras al acervo nacional. ¿cuáles son las características de esta donación? ¿Pertenecen a un periodo concreto o es a lo largo de toda su carrera? ¿Son obras de toda su carrera? Yo diría que la donación son 30 obras, tiene obras a ver, de los años 60, de los 70, de los 80, de los 90 y el 2000. Está casi, viste, casi todos los periodos tiene una o dos obras. Abarca casi toda su trayectoria artística de Gamarra. No, fue una Claro, selección muy, muy importante. Además, no son obras de formato pequeño, son obras de 1,50 por 1,50. Tiene una gran obra de 2 por 3. O sea, no son menores las obras que ha dado al Estado uruguayo. o sea que ya solo con esa donación da para hacer exposiciones itinerantes y conocer Pero el perfil de este artista. fantástico, sí. Bueno, eso depende del museo y del Estado uruguayo, las ganas y las posibilidades que tenga de hacerlo. Eso ya no depende ni de Gamarra ni de mí. Las obras no le pertenecen más a Gamarra, las obras le pertenecen al Estado uruguayo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, ahora contanos un poquito, a ver, los periodos por los cuales Tamara, ¿cuándo comienza él a pintar? Gamarra comienza a la edad de 11 años, cuando en una escuela piloto, ahí en Maroñas, dos profesoras que son pioneras en la educación del niño, muy sensibles a la pintura, una de ellas también era artista plástico. Descubren en Gamarra una gran sensibilidad, un gran talento por el dibujo. Gamarra se destacaba cuando era niño porque dibujaba, ¿viste? Dibuja a los compañeros de colegio, le hace retratos. En esta monografía que yo hice hace 2 años, hay varios retratos de los compañeros de la escuela 129 en Maroñas. Ahí en el subte hacen una exposición colectiva de varias escuelas, creo que habían en esa época 4 o 5 escuelas piloto en Montevideo, y la de Gamarra, la escuela 129 lo invitan, y uno de los alumnos que invitan también es a Gamarra, porque se destacaba por los dibujos. Esa fue la primera exposición. Después tuvo otra exposición en el Ateneo, ahí fue una exposición con otro compañero, Spallanzani, otro chico que también era muy sensible al arte plástica. En el Ateneo también interesante lo que nos cuenta Gamarra, porque dice que cuando él estaba preparando la exposición en el Ateneo, él veía bajar de un coche a un señor muy elegante, con chofer, que se metía en un subterráneo, lo que hoy es el Teatro Circular, ahí en la Plaza Independencia, ¿viste? Enfrente al Cine Plaza, no sé si Sí, ubicás. sí, sí, ¿Y claro. quién era este señor? ¿Y quién era este señor? Era Joaquín Torres García, que tenía su taller en el subsuelo. Era ahí donde funciona hoy el Teatro Circular. Y después, cuando empieza a interesarse por más ya adulto, a los 16, 17 años, como te diría, de formalizar un poco el arte plástica, y no tanto, bueno,
que ya era más adolescente, empieza a estudiar en Bellas Artes, y antes de ingresar a Bellas Artes, el director de Bellas Artes le propone hacer una exposición de Gamarra también, junto con con otras personas que pintaban. Y bueno, como me preguntabas cuándo empezó muy chico. Después ya sale de Bellas Artes y empieza su periodo de signos durante los años 50 hasta 60. Ahí le obtiene una beca del gobierno brasilero, del Ministerio de Relaciones Exteriores, para estudiar con Iberê Camargo en Río de Janeiro, que era un gran artista también, y dibujo con Friedlander, que era un alemán que estaba instalado en Río de Janeiro. Y esa experiencia de Río de Janeiro le hacen una propuesta para que venga a San Pablo a hacer cursos de pintura, ser profesor de pintura. Y Gamarra, por supuesto, acepta. Y ahí se queda 2 años, hasta el comienzo del 63, mediados del 63, y manda obra a la Bienal de Jóvenes de París, y Gamarra gana un premio, y el Estado francés lo invita a venir a Francia. Así que de esa manera Gamarra aterriza en Francia. Y ahí, bueno, ahí después se desarrolla toda su carrera, pero él siempre me dice, de lejos yo tenía un ojo mucho más distante de América Latina, y fue ahí donde yo empecé, dice, con la selva. Quizás la experiencia brasilera le influyó mucho en su pintura, pero empezó a ver los problemas de América Latina de otro ángulo, Roberto. Y en los años 70, bueno, los años 70 fueron marcados por muchos acontecimientos políticos en América Latina, y eso quizás acentuó un poco más su ojo para, bueno, para denunciar todo lo que pasaba en América Latina, no solamente en Uruguay, ¿no? En Brasil, en Chile, en Argentina, en Paraguay, en varios países. Y Gamarra fue muy temprano se preocupó por los desastres ecológicos. No es un tema de moda como es ahora, viste que todo el mundo es ecológico. En la época de los 70, Gamarra, si tienes la oportunidad de ver algunos cuadros, vas a ver que en los cuadros tiene muchos símbolos con el ataque al Amazonas, porque ves helicópteros que lanzan bombas, ves fuego en el Amazonas. Gamarra siempre se preocupó por la naturaleza, tal vez porque vivió esos 3 años en Brasil y le interesó mucho desde muy joven. Empezó a viajar a Brasil, fascinado con la naturaleza, hacer fotografías también. Gamarra era muy sensible a las fotografías también. Y bueno, y de ahí empezó a hacer las famosas selvas que conocemos. Quizás aquí en Europa las conocemos más que en Uruguay, porque como eran telas muy grandes, cuadros muy grandes, Gamarra y las pintaba aquí en París, no tenía la posibilidad de transportarlas. Entonces, hay muy poca obra de Gamarra de esa época en Uruguay. Es muy interesante en este tema de los paisajes, como dentro de lo bucólico, esa variedad de verdes, esa naturaleza florida, aparece ahí perdida una máquina voladora intrusiva que interrumpe el paisaje, ¿no? Pequeñita o algún fuego. Es interesante ese contraste, ¿no? Entre ¿Sí? necesidades Y vos ves ecológicas. esas máquinas que sacan petróleo, esas grúas. Sí, no, bueno, hay otros cuadros que tienen una lectura mucho más violenta. Tenés el caballo blanco, que fue muy simbólico para Gamarra. Tenés algunos cuadros con el caballo blanco vendado, porque para Gamarra el caballo blanco simbolizaba la libertad. Y cuando ves un caballo con los ojos vendados, no necesitas que te dé mucha explicación para saber lo que Gamarra quería decir, ¿no? Cuando la libertad está un poco limitada o prohibida, ¿no?
Gamarra tuvo un compromiso político muy, muy fuerte en los años de la dictadura. Hay cuadros sobre las juntas militares de los 70, ¿no? Donde el balón de fútbol y la bomba, o una sala oscura de tortura también. Sí, eso sí fueron dos. Mm, Eso lo hizo, tuvo muchísima repercusión en Brasil. Lo hizo con varios artistas, y uno de ellos era Julio Leparc, el argentino, creo que eran cuatro que habían realizado esa obra. Y cada uno mm, pintaba algo relacionado a la tortura. Y, y circuló durante muchos años en Brasil, casi por todos los estados brasileros. Y aquí en París también estuvo en el Museo de Arte Moderno durante 15 días. Habían hecho una puesta en escena muy interesante porque había una exposición y habían hecho como un cubo donde habían puesto la sala oscura de tortura. Y ahí habían expuesto las cuatro obras de estos artistas. No, Gamarra siempre, o sea, no militó como activista político, pero utilizó su pintura para, para, para manifestar su desacuerdo en ciertas cosas, ¿no? ¿Tú recordás si él hizo alguna donación específica respecto a algún afiche en el Uruguay, cuando la época de la dictadura, como la oposición que había desde Francia? Si él hizo algún afiche, decís vos, Sí. que yo me recuerde, no, pero no hay Sí, hay un afiche, pero no tiene mucha connotación política. Hizo un afiche para París, para Radio France Internacional en los años 80 y tanto, pero no tiene esa connotación que vos me No. decís, ¿no? Vos hiciste una importante monografía de su obra, donde hay un registro prácticamente completo, ¿no? De todas. Sí, ¿La tenés a mano? Ahí está. a ver, espérate, la voy a mostrar. Sí, es esta. Son Es ese, 400, sí, 400 páginas. Y allí, sí, esta obra que ves ahí, sí, esta, y el Irutaú, está en el Metropolitan Museum en Nueva York. Es uno de los pocos artistas uruguayos que está que está en un museo en el Metropolitan. Está también en el MoMA, está en varios museos Gamarra. Está aquí en Francia, porque cuando Gamarra llegó a Francia, el Estado francés tenía la obligación, cuando un artista ganaba una bienal, el Estado se comprometía a comprarle obra. Y entonces, bueno, para Gamarra era importantísimo, un joven de 26, 27 años, cuando Gamarra llegó aquí, 27 creo, que el Estado francés le compre obra, eso es un tanque de oxígeno, ¿no? Que le das al artista para que pueda seguir trabajando. Por eso está en tantos museos. Además, hay un fondo de artes plásticas, que fue ese fondo que compró obras, que cuando se hacen exposiciones en museos o en instituciones privadas, ese fondo de obras de artistas plásticos presta a los museos o a las instituciones para que puedan hacer exposición. Y bueno, lo tenés aquí, lo tenés en España, lo tenés en Italia, en Holanda, en Alemania y en América Latina, casi en todos los países, en Chile, en Colombia, en México. Eh, en México lo tenés en la presidencia de la República Mexicana, lo tenés en Miami, en Chicago, bueno, en Nueva York. Está bastante en Japón, en África del Sur porque Gamarra estuvo muy activo también con el asunto del apartheid. Cuando Mandela estuvo aquí en el 96, Gamarra donó una obra para, para, para África del Sur. ¿Cuál es el vínculo entre Galeano y Gamarra?
muy fuerte, muy fuerte, fueron muy amigos. Se conocieron aquí, no se conocieron en Uruguay, pero fue muy fuerte, sí, porque Gamarra también utilizó mucho de los textos de, de Galeano, y Galeano también utilizó muchas obras para ilustrar las tapas de los libros de Galeano. O sea que fue mutuo, fueron muy amigos, muy amigos. Es el único que yo hasta ahora he visto que representa con crudeza el cóndor llevándose un hombre en un cuadro en medio de la selva. Se ha pintado mucho el hombre cóndor, sí, sí, sí. En varios cuadros, en varios dibujos, hay ciertos cuadros que tienen varios elementos y uno de esos elementos es el cóndor. Y en otros ha pintado, solamente ha hecho dibujos sobre papel donde aparece el hombre cóndor. Sí, sí. Háblame un poquito de la personalidad del artista. Gamarra es, bueno, como te decía, es un señor de 89 años. Este, Yo lo conozco hace mucho tiempo, lo conozco de la época cuando tenía estaba con Albert Loeb. Albert Loeb fue un gran galerista francés. Su padre, Pierre Loeb, también era galerista. Este, y había un gran vínculo con Albert, porque Albert Loeb, desde muy chico, no sé si te comenté, tuvo que huir la familia de aquí, de Francia, porque son de origen judío. Entonces, en los años 40 huyeron hacia Cuba. Y de ahí se quedaron 4 o 5 años, y cuando terminó la guerra volvieron a Francia. Pero este señor, Albert Loeb, que era el galerista de Gamarra hasta el 2015, llegó a Cuba con 8 años. Y bueno, y se confrontó a costumbres totalmente diferentes. ¿Te imaginas un niño de 8 años, parisino, irse a vivir a Cuba, el idioma que no dominaba? Y el papá, Pierre, fue el primer galerista que trajo a París a Wilfredo Lam, al artista cubano, y fue que le dio, bueno, le dio visibilidad a este pintor cubano. Y desde ahí, el chico que estuvo en Cuba con 8 años, se sintió muy atraído por toda la cultura latinoamericana, porque cuando exponía a Gamarra, exponía también a otros pintores sudamericanos. Y, y bueno, y Gamarra estuvo durante, como te digo, 25 años con él. Es un excelente galerista en un barrio muy prestigioso de París. Y vos me preguntabas la personalidad. Y Gamarra, a pesar de todos los premios este, que ha tenido, de todas las medallas, de todas las exposiciones en los lugares prestigiosos que ha participado, Gamarra sigue siendo una persona muy modesta, pero no en el sentido peyorativo, modesta en el sentido noble de la palabra. Que no, el éxito ¿cómo te diría? Y la fama que puede tener, a él lo sorprende, pero no lo cambia, porque a veces yo le digo, pero Gamarra, ¿usted es consciente de lo que hizo? Sí, me dice, pero no me cambia, sigo siendo igual, no me cambia en absoluto. Mi tarea es pintar, dice, no es hacer otra cosa. Sí, es una persona que no sonríe mucho, habla poco, pero cuando te dice algo, presta atención porque te dice algo importante. eh, Disponible, ¿viste? Yo estuve hace tiempo que lo conozco, pero durante 4 años estuve frecuentando casi todos los días el taller por investigación, para que me explicara ciertas cosas, para que me diera fotos y fotos de obras. Y siempre igual, Roberto, siempre igual. Nunca lo vi nunca lo vi de mal humor o con un síntoma de cansancio. Siempre estuvo igual, siempre estuvo disponible, siempre estuvo atento a lo que yo le pedía. De repente me llamaba y me decía, mira, Ever, ayer no lo encontré, pero vení tal día que lo encontré y te lo doy. No, fue un ser muy especial, Gamarra. ¿Cómo está conformada la familia? ¿Vive solo? ¿Con quién vive?
Vive con su esposa hace 60 años, con Dilma. ¿Tienen chicos? No, no tiene hijos. No han tenido. No, ¿Y sigue pintando? sigue pintando, va casi todos los días al taller. Y bueno, lógico, sigue pintando a su ritmo, ¿no? Pero Gamarra nunca fue tampoco, nunca se dejó presionar ni por los galeristas, ni por otra persona de que tenés que producir, producir, producir. Él tiene su ritmo. Un cuadro de Gamarra le puede llevar 4 o 5 meses, porque son cuadros grandes, muy minuciosos, con mucho detalle, y bueno, no se deja presionar por el comercio, ¿no? Albert Lom, me acuerdo que cuando hablaba con él, me decía, sí, Gamarra, dice, a mí me gustaría, dice, hacer exposiciones, dice, eh, más a menudo con Gamarra. Pero, dice, es imposible de obtener obra, dice, porque para poder hacer una exposición tengo que tener por lo menos 20 cuadros. Pero ¿cómo hago, dice, para que Gamarra me haga 20 cuadros? O sea que era él tenía su ritmo. Y decía, no, no puedo, o sea, no me puedo comprometer para hacer cuadros si no llego, si no los logro hacer. ¿Y le ha ido bien comercialmente? A Gamarra por eso, tiene poca obra, porque cada vez que pintaba, se los presentaba a la galería y la galería los vendía, o sea que por eso tiene muy poca obra disponible. ¿Hasta cuánto se van a quedar en Montevideo, Heber? Llegamos el 18 y nos quedamos hasta el 7 más o menos, 7 de hasta abril. el 7 de abril. Bueno, la exposición va a quedar hasta varios meses, Creo que ¿no? sí, hasta el mes de mayo, sí, hasta el 20 de mayo, creo, una cosa así. Buenísimo. Así que el público va a tener oportunidad de ir varias veces al A ver museo, la a obra. ver la obra. Y bueno, va a ser un gusto. Yo lamentablemente no voy a estar en Montevideo, pero bueno, ya cuando vuelva la voy a ver. Te agradezco mucho, Gracias. Heber. Bueno, gracias. Te agradezco mucho. Que sea buena la estadía. Bueno, muchas gracias a ti por interesarte.